Hola Vale Rocks, bienvenidos a mi zona. Mucho antes de que el nombre Saiyan resonara por los universos, existió un pueblo brillante, diminuto y casi olvidado. Un pueblo cuya desaparición dio origen al planeta Vegeta como lo conocemos. ¿Sabías que la historia Saiyan está construida sobre las ruinas de otra civilización? Hoy revelaremos la asombrosa relación entre los Saiyan y los Tsufur, una verdad que cambió para siempre el destino del universo Dragon Ball. En la superficie del antiguo Planet Plant, convivieron dos razas completamente distintas. Los Tsufur, pequeños, inteligentes, pacíficos y obsesionados con la tecnología. Y los Saiyan, altos fuertes, guerreros natos, impulsivos y amantes del combate. Ambos compartían el mismo planeta pero no la misma visión del mundo. Mientras los Tsufur construían ciudades avanzadas llenas de ciencia y progreso, los Saiyan crecían como clanes guerreros en zonas áridas y lejanas. Dos culturas tan opuestas estaban destinadas a chocar, y ese choque daría lugar a una de las guerras más decisivas de toda la historia Saiyan. Para entender la tragedia, primero debemos comprender cómo empezó todo. Según las crónicas del anime, de los videojuegos y de varias guías, los Tsufur fueron los habitantes originales del planeta. Una sociedad brillante, tecnológicamente tan avanzada que algunas teorías aseguran que sus inventos influenciaron dispositivos clásicos como los rastreadores o las máquinas médicas. Los Saiyan, por el contrario, llegaron desde fuera. Algunas versiones dicen que su llegada fue accidental, otras que fue una migración forzada. Lo único claro es que al principio no hubo guerra. Los Tsufur, confiados en su superioridad científica, permitieron que los Saiyan se asentaran en regiones remotas. Durante años coexistieron, pero coexistir no es lo mismo que vivir en paz. Los Tsufur observaban con preocupación cómo los Saiyan crecían en número y fuerza. Y los Saiyan, orgullosos y temperamentales, veían con resentimiento la vida acomodada de los Tsufur. El planeta era demasiado pequeño para albergar dos visiones tan opuestas. Y entonces llegó el punto de quiebre. Una guerra que en algunas versiones duró casi 10 años, una década completa donde la ciencia luchó contra la fuerza bruta. Los Tsufur, expertos en armas energéticas, robots, barreras y tecnología defensiva, dominaron el inicio del conflicto. Sus ciudades amuralladas eran prácticamente impenetrables, hasta que llegó un suceso histórico, la luna llena. Los Saiyan descubrieron que bajo la luz lunar podían transformarse en Osaru, gigantes colosales capaces de destruir fortalezas enteras. Lo que la tecnología Tsufur construía en décadas, un solo Osaru lo podía derrumbar en minutos. La balanza se inclinó, las líneas defensivas cayeron una tras otra, y finalmente los Saiyan no solo ganaron, aniquilaron casi por completo a los Tsufur. En honor a su victoria renombraron el mundo entero como Planeta Vegeta, marcando el comienzo de la era Saiyan. La victoria Saiyan marcó el fin de una civilización, pero no el fin de su presencia. Aunque casi todos los Tsufur murieron, su tecnología, sus ruinas y en algunos casos su conocimiento genético, sobrevivieron. Y lo más inquietante es que ese legado no quedó inactivo. En el anime Dragon Ball GT, el rencor del antiguo rey Tsufur renace en la forma de Baby, un organismo biomecánico diseñado para un propósito: vengarse de los Saiyan que destruyeron a su pueblo. Baby no solo representa la persistencia de una cultura extinta, representa la idea de que ningún acto genocida debe quedar sin consecuencias. Cada célula que poseía llevaba la memoria y el odio de todo un pueblo. A su vez, otros materiales como el OVA, el plan para erradicar a los Saiyans, muestran que algunos científicos Tsufur sobrevivieron brevemente o dejaron programas automáticos destinados a exterminar a los Saiyan, demostrando que su legado estaba preparado para activarse incluso siglos después de su caída. Es aquí donde la historia deja de ser una simple guerra, y se convierte en un conflicto intergeneracional que nunca terminó realmente. Pero para comprender la historia de los Tsufur, debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué parte de todo esto es canon? La respuesta es complicada. En el manga original de Akira Toriyama, la historia de los Tsufur casi no aparece. Solo se menciona que los Saiyan tomaron un planeta que no era originalmente suyo y nada más. La descripción detallada de los Tsufur, su caída, su tecnología, Baby, e incluso su apariencia exacta proviene de varias fuentes como el anime, Dragon Ball GT, DOVAs, videojuegos y guías oficiales complementarias. Esto significa que gran parte de lo que conocemos no viene directamente del manga, sino de interpretaciones, expansiones y universos paralelos dentro de la franquicia. Y para complicarlo aún más, obras recientes como Dragon Ball Super Broly retocan o contradicen elementos del pasado, insinuando que algunas tecnologías antes atribuidas a los Tsufur quizás provengan de otros imperios como el de Freezer. Por eso,
Cuando hablamos del origen de los Saiyan y los Tsufur, debemos entenderlo como una historia de múltiples capas. La versión clásica del anime, la versión expandida de GT, la versión retocada de Super y la versión mínima del manga. En conclusión, la historia entre los Saiyan y los Tsufur es más que una guerra. Es una lección clásica sobre cómo dos civilizaciones pueden destruirse cuando su cultura y formas de ver la vida son completamente diferentes. Por un lado, un pueblo que confiaba demasiado en su tecnología. Por el otro, una raza de guerreros que tomaba todo por la fuerza. Ambas visiones eran incompatibles, y la consecuencia fue la extinción casi total de una cultura. Pero a través de personajes como Baby y de los vestigios tecnológicos que aún existen, los Tsufur siguen recordándonos algo. El pasado nunca desaparece por completo. Y ahora es turno para ustedes y me gustaría saber su opinión. ¿Creen que los Saiyan fueron los villanos de esta historia? ¿O solo parte de un conflicto inevitable? No olvides dejarlo en los comentarios, suscribirte, dar like y compartir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.